en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú, Señor, hablándonos por medio de la boca de tus siervos, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre precioso. Aleluya, alabado sea Dios. Comparte la palabra de Dios. Le digo lo que siempre le digo a todos mis hermanos, que sea Dios hablando por nosotros. Dios bendiga, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al nombre de nuestros hermanos. Yo les invito a que tomemos la palabra del Señor en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Vamos a leer unos versículos de esta hermosa palabra. Lucas capítulo 17, vamos a leer del verso 11 hasta el verso 19. Gloria al nombre de nuestro Dios. Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19. Un amén bien fuerte, hermanos. Los que lo tienen, les invito a que estén en sus pies. Vamos a adorar al Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y vamos a leer esta hermosa palabra de una forma alternada. ¿Ya lo tienen todos, hermanitos? Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leerla de una forma alternada bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 a dónde están? No, ¿quién volviese y diese gloria a Dios si no es extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ya hemos orado por la palabra, les invito a que tomen asiento. Gloria al nombre de nuestro Dios. Con un tema muy hermoso que el Señor hace mucho tiempo, hace poco tiempo, el Señor me regaló y dice de la siguiente manera: adoración y alabanza, formas de obediencia. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cómo es el tema? Adoración y alabanza. Adoración y alabanza, formas de obediencia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Digamos que la adoración y la alabanza, podríamos decir que es lo que más disfrutamos en el culto, ¿verdad? La gran mayoría de las personas que se saben las canciones, como los que tienen de pronto el interés en aprender una adoración, una alabanza, realmente es lo que más disfrutamos en el culto. ¿Por qué lo podemos decir de esta manera? Porque es donde usted tiene una facilidad para poderse expresar delante de la presencia del Señor. De pronto pueda que usted no se la sepa, pero usted levanta sus manos. De pronto pueda que usted se la sepa y usted la canta a todo pulmón, porque dentro de su ser, dentro de su conciencia, de su espíritu, de su alma, usted tiene un sentir de agradecerle al Señor por lo que ha hecho en su vida. O cuando usted viene con un problema o una situación difícil que usted está cargando en su vida, sabe que por medio de una adoración y una alabanza, usted tiene libertad en el nombre de Jesús. Suele pasar, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero mira, hermanos, que nosotros vemos que la alabanza y la adoración no solo son simples canciones, no solo son simples letras, es la actitud que nosotros tenemos delante de la presencia del Señor. Usted puede estar pasando un problema, pero usted puede adorar al Señor. Usted puede estar pasando situaciones difíciles, pero usted también puede adorar al Señor. Usted puede estar viviendo la mejor prosperidad, pero en su boca siempre va a haber una adoración y una alabanza hacia el Señor. Miren, hermanos, que el Señor, por medio de esta palabra, me daba a entender, hermanos, que nosotros estamos en los tiempos donde podemos y tenemos la libertad
de poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso nos enseña la palabra. Somos necesarios, dice la palabra del Señor, de que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Tenemos un privilegio de parte del Señor. Somos necesarios del Señor Jesucristo el ser adoradores. ¿Y qué más? Ser una persona que alaba al Señor a pesar de lo que esté, a mí y usted, de pronto en este momento nos esté sucediendo. Mira, hermanos, que uno va a un culto a veces, la gran mayoría, a adorar al Señor. Muchas veces usted no va a veces a saber de una palabra. Muchas veces de pronto usted no va a honrar al Señor de pronto con su primicia, con su diezmo, con su ofrenda. De pronto muchas veces usted no va a la iglesia a orar. Simplemente también va a adorar y a alabar al Señor. Por eso la adoración y la alabanza es lo que más nosotros disfrutamos en el culto. Muchas veces en la palabra nos dormimos. Muchas veces en la oración de pronto hasta nos molestamos. De pronto hasta expresamos nuestro dolor, nuestra queja, nuestra angustia, nuestra gratitud. Pero en la alabanza, hermanos, muy pocas veces usted puede expresar una angustia y un dolor, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, cómo el Señor de alguna forma u otra hace que nosotros obedezcamos su palabra, por decirlo de alguna manera, por medio de una alabanza y una adoración. Yo invito a uno de mis hermanos de la iglesia que pudiera leer 1 Samuel capítulo 15, gloria al nombre de nuestro Dios. 1 Samuel capítulo 15, del versículo 26 al 31, gloria al nombre de nuestro Dios. 1 Samuel capítulo 15, versículo 26 al 31, que lo pudiera leer bien. Amén. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Gloria al nombre de nuestro Dios. Conocemos esta historia, ¿verdad? Cuando el rey Saúl, el primer ungido de parte del Señor para que hubiera un rey en el reino de Israel, y vemos que es un hombre que falló ante la presencia del Señor. Sabemos que le desobedeció en varias ocasiones. En esta ocasión tenía un evento especial, tenía que esperar un sacrificio, tenía que esperar, por decirlo de alguna manera, una tarea también cumplida, donde el Señor le permitía tener una victoria ante sus enemigos, y le dio la victoria, pero no cumplió totalmente su tarea. Dice la palabra del Señor que el Señor le había dicho: acabe con absolutamente todos los varones de aquel pueblo con el que usted se va a enfrentar. Dice la palabra del Señor que él cogió y solo protegió al rey de esa ciudad. Y no bastó solo con eso, sino que también se trajo todos los despojos y todo lo que podía traer para ofrecer un sacrificio al Señor. Pero esa no era la palabra, ¿verdad? La palabra era que tenía que destruirlo absolutamente todo. Pero este hombre, a pesar de que había sido ungido por el Señor, no tenía una obediencia, no tenía de pronto un discernimiento o un carácter obediente delante de la presencia del Señor para poderle honrar. Mira que las intenciones de Saúl no eran malas. Él quería honrar al Señor, pero quería honrarlo a su manera. Cuando nosotros queremos adorar y queremos alabar el nombre de nuestro Señor, nosotros debemos ser unas personas totalmente obedientes a la palabra del Señor. Mira que él le dijo: usted fue desobediente a la palabra del Señor. No le dijo: es que sus intenciones son buenas, rey Saúl. Oh, mi rey, es que tú tienes una buena intención para venir a sacrificar al Señor una ofrenda especial. Él no le dijo eso, él le dijo: no, usted fue desobediente con el Señor. Ya el Señor no puede tolerar más su desobediencia. Ese reino que usted tenía va a pasar a alguien
mejor. ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros gozamos de leer la palabra del Señor, de aprender de ella, de estudiarla, de meditarla, de vivirla? Para de pronto decir que nosotros no somos obedientes muchas veces delante de la presencia del Señor. Muchas veces nosotros fallamos delante de Dios, pero estamos en el tiempo de la gracia donde no somos desechados. Antes, al contrario, podemos proclamar a la sangre de Cristo, recibir el perdón y la gracia eterna una vez más. Pero cuántas personas, hermanos, a pesar de que tenemos ese gran beneficio, no somos obedientes delante de la presencia del Señor. No honramos al Señor con nuestros actos, no honramos al Señor con lo que el Señor puso en nuestras manos, sino que al contrario, honramos al Señor o le servimos a nuestra manera. Y esto hizo el rey Saúl. Y mira que la adoración de él fue en vano. Mira que en el último versículo que leímos, dice la palabra del Señor: se fue luego Samuel, en el 31, y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Podríamos preguntarnos en esta noche: ¿será que el Señor recibió esa adoración de parte de Saúl? ¿Ustedes qué podrían decir, hermanos? ¿Que sí la recibió o no la recibió? Yo sinceramente podría decirles que no la recibió, porque el Señor recibe adoración de aquel que le obedece, de aquel que no tiene maldad. O si no, nosotros nos podríamos ir atrás en Génesis, en el primer sacrificio que hubo en la existencia del hombre. ¿Cuál fue el sacrificio que el Señor bendijo? ¿Cuál fue? ¿El de Abel o el de su hermano Caín? El de Abel, ¿verdad? ¿Y cuál fue la reprimenda de pronto a Caín? Es que si usted hiciera bien, podría haber la bendición de la tierra, podría venir realmente y ofrecerme el sacrificio. Porque nosotros, cuando vamos a sacrificar algo al Señor, vamos a adorarle, vamos a bendecirle, vamos a exaltar su nombre. Pero el Señor exige una adoración y una alabanza no de cualquier manera, sino de una manera realmente exacta. No de que se desvíe a derecha, no que se desvíe a izquierda, sino una que sea realmente enfocada hacia el Señor. Porque si nosotros pudiéramos ver la actitud de Saúl, dice la palabra del Señor más atrasito, dice que él se había hecho un monumento a su nombre, había erguido un monumento para él, para honrar. Y mira que el arrepentimiento de este hombre no fue tan veraz o de pronto tan sincero delante de Dios, porque le dijo de la siguiente manera: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los hombres y acompáñame a adorar. Porque muchas personas, hermano, cuando quieren adorar y bendecir el nombre del Señor, buscan una honra de parte de los hombres también. Uy, ese hermano cómo canta de bonito, esa hermana cómo toca el pandero, cómo fluye con ese charrasco echándole fuego. Quieren honra de parte de los hombres, pero no quieren tener un agrado delante del Señor. Decirle: Señor, aunque yo no cante bien, yo quiero honrarte a ti. Aunque yo no sepa tocar ningún tipo de instrumento, yo quiero adorarte y alabarte a ti. Porque el Señor recibe realmente la adoración y la alabanza de aquellos que son necesarios, de los que le adoran en espíritu y en verdad. Esas palabras tienen un significado muy grande: espíritu y verdad. No espíritu y mentira, no espíritu y pereza, no espíritu y desentendimiento, no espíritu y rechazo, no espíritu y desobediencia, no. Dice espíritu y verdad. Muchas veces uno podría decir: pero sí, yo la verdad levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Pero a veces ni siquiera así lo hacemos. Teniendo toda la actitud, teniendo todo el gozo, teniendo todo el talento, no somos ni siquiera capaces de ver al Señor y decirle: Señor, aquí estoy para adorar. A pesar de mi maldad, a pesar de que soy de pronto, no soy perfecto delante de ti, quiero adorarte, quiero bendecirte. Pero muchas personas no: si yo no tengo talento, si yo no tengo la oportunidad, si yo no tengo una cosa u otra, si el Señor no me bendice, si el Señor no me prospera, yo no le adoro. Y muchas personas dirían: ¿en qué estamos? Como cristianos nosotros tenemos la libertad de adorarle, ya sea por medio de una pista, ya sea aquí cantarle a capela,
Ya sea que usted esté en el trabajo, ya sea que usted esté en la iglesia, ya sea que usted esté donde esté, usted tiene aquí en Colombia, por lo menos, la oportunidad, la libertad de adorar al Señor. ¿Por qué no le adoramos? Porque somos desobedientes. Por eso el Señor me decía en esta palabra, la alabanza y la adoración como una forma de obediencia. Porque a veces nosotros pensamos, no, es que ¿quién nos manda a nosotros alabarle? Nosotros no tenemos un mandato de alabarle, pero sí tenemos muchas palabras que nos motivan, como el Salmo 150, versículo 6. ¿Qué dice ese versículo? Todo lo que respire, alabe a Jehová. De hecho, podría hasta los bichitos que nosotros de pronto por ahí pisamos en la calle tienen la oportunidad de alabar y adorar al Señor. Y nosotros siendo mayores que ellos, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros estamos por encima de todos los animales. Y a veces nosotros vemos que los animales son los primeros que adoran al Señor. ¿Cuántos han tenido el privilegio de escuchar a los pajaritos? ¿Verdad? ¿Y cómo cantan? ¿Cantan desafinado? No, cantan hermoso y hasta lo despiertan a uno. Pero ellos tienen esa capacidad propia de adorar al Señor. Y más que nosotros somos pensantes, y más que nosotros tenemos más características que ellos, no lo hacemos. Es un llamado realmente a nosotros de prestarle una adoración y una alabanza al Señor. En el primer caso, vemos que una persona, si no tiene obediencia, no puede realmente adorar al Señor. Vamos a ver el segundo punto, hermanos. Yo invito a otro hermano que me ayude con Job capítulo 1, versículos 20 y 21, gloria al nombre de nuestro Dios. Y otro hermano que me ayude con Job capítulo 2, versículos 9 y 10, gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Qué dice esa hermosa palabra? Job 1, 20-21 dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios. Otro hermano que sea Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Sí, ahí está ya el 10, hermano. Y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En el primer caso vimos que a pesar de que usted tenga prosperidad, tenga todo, si usted no tiene obediencia, no puede realmente alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero también otro aspecto podemos ver aquí: la circunstancia no es un motivo o no es un motor para que usted alabe y adore el nombre del Señor. Todos conocemos la historia de Job, nos la han predicado muchísimas veces, sabemos la razón por la cual el Señor le permitió pasar estas cosas. Vemos, o si de pronto no lo sabía, vemos que dice la palabra del Señor que Job de pronto no conocía al Señor. De oídas la había oído, pero hasta casi el último capítulo dice que sus ojos lo vieron. Todos esos problemas, todas esas situaciones permitieron que el Señor pudiera manifestarse ante ellos. Pero miren que aquí me llama mucho la atención el primer versículo que habíamos escogido, gloria al nombre de nuestro Dios, donde dice que él cogió y se postró y adoró al Señor. Se había rasgado las ropas como era costumbre en Israel, que cuando usted sentía dolor, que cuando usted sentía realmente que se había pasado algo en su vida, que usted no lo podía tolerar, usted podía rasgarse las vestiduras, porque era tanto el dolor que usted necesitaba aire en el pecho, por decirlo de alguna manera, una manifestación de dolor. Y dice que Job, al ver que había perdido a sus hijos, al ver que había perdido mucha parte de su prosperidad, se rasgó. Yo creo que el límite para él fue escuchar que sus hijos se habían muerto.
Porque de pronto uno puede decir, el dinero se puede recuperar, pero los hijos no. Yo no digo quién ha perdido hijos aquí y espero que algún día nadie lo pierda, pero es un dolor irreparable. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor que este hombre, a pesar de que estaba en quiebra, a pesar de que se le había muerto mucho ganado, a pesar de que de pronto estaba la pobreza, por decirlo de alguna manera, respirando en la nuca, y a pesar de ver que sus hijos habían muerto de una manera horrible, dice que se rasgó sus vestiduras, se postró y adoró. Muchas veces, hermano, sacamos excusas para adorar y para no adorar al Señor. Sacamos excusas para exaltar, para alabar y no alabar al Señor. Si yo no estoy de buen genio, yo no adoro al Señor. Si yo realmente no me ha ido bien en esta semana, ¿qué motivos tengo yo para adorar al Señor? Si todo me sale mal, ¿yo para qué adoro al Señor? Mira que aquí sería una buena respuesta. A él no le importó su dolor. Se postró y adoró al Señor. Se postró y se humilló delante del Señor. Porque muchas veces nos falta a nosotros eso, humillarnos delante del Señor. Que no importa cómo usted esté, la adoración del Señor se la va a recibir, porque viene en espíritu y en verdad. Porque hay una sinceridad entre este cuerpo, este templo y su espíritu, que es el que nos gobierna hasta el día de hoy. Porque muchas veces, hermanos, si no las cosas no nos salen bien, pues no adoramos al Señor. Hoy el Señor se va a perder el concierto de mi voz porque no me ha ido bien esta semana. Me peleé con mi esposa. Yo para qué adoro al Señor. No, y no me puedo comer esa hamburguesa que a mí me gustaba comerme. Hoy yo no adoro al Señor. Pero es que tengo una gripa y no puedo decir banano. Hoy no adoro al Señor. Muchas veces, hermano, pensamos que la circunstancia, que lo que nos pasa alrededor tiene que ser un motivo para adorar al Señor, y no es así. No importa lo que le pase, no importa por el momento en que usted esté pasando, no importa si de pronto el mundo se le vino encima, si usted en el momento usted no puede sentir que Dios esté en su vida, esté en su corazón, adórele al Señor. ¿Ustedes han visto esa canción? Más que ver, no han oído esa canción que dice, tú alaba, simplemente alaba. ¿Cierto que sí? ¿Me han escuchado? Alaba a Dios. Porque las circunstancias no tienen que ser una motivación para usted realmente adorar al Señor. O si no, le preguntaríamos a David cómo hizo para escribir un salmo después de haber cometido adulterio con Betsabé. Porque es que, hermanos, cuando usted tiene el sentir de adorar al Señor, usted le adora donde sea, usted le adora como usted se esté sintiendo. Porque hay momentos, hermanos, donde usted realmente lo único que le queda es adorar. Muchas veces a usted no le sale la voz para usted de pronto orar al Señor, sino simplemente adorarle. De pronto ustedes han escuchado esto, pero una vez un caso me pasó con mi esposa. Mi esposa sufre de migraña hasta el día de hoy. Muy pocas veces le dan, gracias a Dios, pero antes le daba con más frecuencia. Y estábamos en un culto realmente muy bonito, gloria al nombre de nuestro Dios, pero ella estaba con ese dolor de cabeza. Y no se le quitaba, no pudo dar ese día escuela dominical. Yo le dije, mi amor, vamos por urgencias. Vamos por urgencias. Ella se me desmayó en la puerta, ya nosotros habíamos llamado un taxi. Se me desmayó en la puerta, yo no sé dónde saqué fuerza porque pues, mi esposa es más grande que yo, pero Dios como que me dio fuerzas de Sansón y pude cargar a mi esposa. Y la llevé y mi esposa empezó como a delirar, como a irse. Ella empezó como a ponerse tiesa y me dijo, mi amor, me estoy empezando. Yo no sabía qué hacer. A pesar de que había cultos donde usted reprendía, donde usted declaraba sanidad, donde usted decía, Señor, tu palabra nos enseña que por tus llagas nosotros somos curados. Pero en ese momento no salieron las palabras, en ese momento no salió la oración que uno con fe antes declaraba. Pero el Espíritu de Dios, que siempre está con los que realmente Él quiere estar, me dijo, adora. Yo no me lo expliqué. Yo no le pregunté al Señor a decirle, Señor, pero si necesitamos es una oración de sanidad, ¿cómo así que adora?
Pero cuando el Señor me permitió adorar y decirle al Señor, cuando estoy en angustias y pruebas, empecé a adorar al Señor y mi esposa volvió en sí. Hermanos, la circunstancia se da en el tiempo en que el Señor le dice, adora. Muchas veces, hermanos, nosotros no podemos esperar a ganarnos el baloto, a que el problema que esté alrededor de nosotros se desaparezca, a que la enfermedad, de pronto en algún momento el médico le diga a usted que ya no la tiene, que en algún momento la tuvo, pero que hoy no la tiene. Que lo que de pronto usted siente en su corazón, ya no lo sienta, simplemente adore. Porque la alabanza y la adoración son formas de obediencia. Cuando el Espíritu te pide a ti, adora. Cuando hay una persona que está aquí en el altar diciendo, hermano, levante sus manos, adore, adórelo. Porque usted a quién viene a adorar. Viene a adorar al pastor, viene a adorar a la pastora, viene a adorar a los hermanos, viene a adorar de pronto a los atriles, viene a adorar los instrumentos de música, viene a adorar la silla. ¿Usted quién viene a adorar? Si usted viene a adorar al Señor, cumpla esa palabra que dice en ese salmo. Todo el que respire, alabe a Jehová. Amén, así es. Adórele, porque hermano, nosotros aquí nadie nos paga para adorarle. Nadie nos da un peso para adorar al Señor. Pero si usted se pone a mirar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí, nosotros somos deudores de esa alabanza, de esa adoración que puede salir de su corazón, así usted no se sepa las canciones, así usted haya tenido de pronto el peor día de su vida, así de pronto usted haya sentido que realmente nadie botó un peso por usted. Adore al Señor, porque si el mundo no puede rescatarte, hay alguien que sí puede rescatarse, que se llama Jesucristo. Dice la palabra del Señor que ni todo el mundo, ni toda su riqueza puede pagar su salvación de su alma, pero una cuota de la sangre del Cordero puede hacer lo que el mundo no puede hacer hasta el día de hoy. Hay motivos para adorarle, hay muchos más motivos para adorarle, hermanos. ¿De qué el Señor no nos sacó? Del Señor, ¿de qué no nos rescató? Para no decir que no va a adorar al Señor, que uno no va a bendecir el nombre del Señor. Y volvemos, hermanos, gloria al nombre de nuestro Dios, a ese capítulo que iniciamos, gloria al nombre de nuestro Dios, dice en Lucas capítulo 17. Vamos a ver los últimos versículos de esa palabra que vimos al principio. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y ellos dirán, ¿pero qué tiene que ver el cojo? El que estaba leproso, ¿qué tiene que ver con la adoración? ¿Qué tiene que ver con la alabanza? Miren, hermanos, que el Señor enseñó algo aquí muy grande. Yo no podría decir, pero es que los otros 9 también estaban obedeciendo. Ellos no estaban desobedeciendo, ¿verdad? Ellos también estaban obedeciendo. Porque la palabra del Señor dice, en el versículo 14 del 17, dice, cuando Él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos estaban obedeciendo. Pero miren que es casual, hermanos, que a pesar de la obediencia que ellos tenían, que es lo que a veces la gran mayoría de la iglesia se somete a la religiosidad, nosotros tenemos que trascender a más de ella. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Solo uno tuvo la característica de poder adorar y alabar al Señor en espíritu y en verdad. Los otros simplemente se iban al templo a mostrarse y de pronto, por decirlo de alguna manera, a mostrar que realmente han sido sanados. Pero miren que de esos 10, ¿ustedes han notado que solo uno recibió la salvación? ¿Cierto que sí? Dice la palabra del Señor aquí, en el versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No dijo tu fe te ha sanado, de pronto como se lo dijo a la gran mayoría, le dijo tu fe te ha salvado. Cuando tú tienes una verdadera adoración y una verdadera alabanza, es la mejor exposición que usted tiene en su alma de que su vida realmente se ha convertido a Cristo y usted es salvo. Usted puede saber la palabra del Señor, usted puede predicar bonito, usted puede realmente aquí cantar, hacer que dance fuego,
Pero si usted no adora al Señor en espíritu y en verdad, olvídese, hermano, usted no es salvo. Porque usted puede decir, sí, yo soy limpio, pero ganas de alabar y adorar al Señor por esa salvación, no la tiene. Si usted no adora al Señor aquí, si usted no alaba al Señor aquí, que tenemos simplemente a veces 2 horas cada culto, y que entre esas de pronto 2 horas solo sea media hora, máximo 40 minutos, alabar al Señor, y realmente usted no lo quiere hacer, no espere hacerlo por toda no espere hacerlo por toda la eternidad ya en el cielo, porque la palabra del Señor dice en Apocalipsis que los que estaban adorando al Señor lo adoraban, lo adoraban, lo adoraban, le alababan, le exaltaban en todo momento, y no decían que tenían turnos, y no decían que estaban cansados, y no decían que tenían que tomar descanso y seguir hablando, no, decían que alababan, adoraban, alababan al Señor, alababan al Señor, y volvían y se recogían las coronas y se las lanzaban y alababan al Señor. No había tiempo para descanso. Pero si tú te sientes muy cansado aquí en la tierra, para alabar al Señor, pídale al Señor que le renueve sus fuerzas. O de pronto no es que esté cansado, de pronto no hay interés en su vida para adorar al Señor. Pídale al Señor que obre en su vida, de tal manera que usted pueda alabar al Señor, de adorarle realmente como Él se lo merece, y no como nosotros de pronto pensamos que se lo podemos dar. Porque una cosa es como uno realmente lo ofrece y como el Señor lo quiere. O si no, pregúntele a Caín. La palabra del Señor le enseña que el sacrificio de Caín era feo, que era escaso. La palabra del Señor dice que él escogió lo mejor de la tierra. Y no dice que escogió lo más chiquito como de pronto lo hacen ver en las películas. No, él escogió lo mejor, lo que él creía mejor. Pero el Señor quería ver su corazón. Usted puede tener todo el talento, usted puede tener toda la capacidad, pero si usted no tiene una voluntad para alabar y adorar al Señor, no hacemos nada, hermanos. ¿Qué vemos en el primer caso, hermanos? Que es necesario la obediencia para poder alabar al Señor. El segundo caso que nosotros vimos, no importa las circunstancias, usted puede alabar al Señor. Y como tercero que podemos ver, es que la alabanza y la adoración en espíritu y en verdad realmente es un testimonio de que usted es o no salvo. Vamos a orar en esta noche, hermano, gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que renueve nuestra fuerza, que renueve nuestro interés, que nos quite de pronto de nosotros lo que nosotros no tiene que estar. Porque muchas veces, hermanos, los problemas quieren menguar tu adoración, quieren menguar tu alabanza. La situación realmente no está fácil en ningún lado, hermano. Y más y menos cuando usted dice que es cristiano. Cuando usted levanta la bandera de Cristo, usted más recibe rechazo. Hoy en día más que nunca. Nadie quiere saber de Dios, pero es nuestro objetivo, es nuestro trabajo, es por lo que el Señor pagó en nuestras vidas para nosotros ir a los demás y decirle, mire, si yo soy salvo, usted también.